Hola, soy Pedro Ortiz, director de Geopropiedad. Hoy vamos a hablar de la vida de un proyecto de la construcción de una vivienda unifamiliar. Es decir, vamos a contar cómo transcurre la vida de una vivienda desde que conceptualmente se genera la idea de construir una vivienda hasta que finalmente pues, se empieza a vivir en ella, ¿no? Empezamos por lo primero del todo, y es que el individuo que ve un terreno, ve un solar en el cual piensa que puede ser la construcción de la casa de sus sueños, pues primeramente contrata habitualmente un abogado para que pueda examinar la información relativa al inmueble desde el punto de vista contractual, es decir, desde el punto de vista legal, para comprender pues, las posibles incidencias que pueda tener legales. También el impacto fiscal que puede tener la compraventa. En paralelo, habitualmente, también contrata los servicios de un arquitecto para que pueda valorar la implementación de la vivienda tal y como ellos tienen mentalmente pensado. Y una vez pues, resuelto pues, las incidencias de tipo legal que pueda tener la adquisición de la parcela, como conceptualmente el proyecto que pueden llevarse a ejecutar, pues finalmente se hace la compra de la parcela y se empieza con el proyecto. El proyecto, el arquitecto, para hacer el anteproyecto, el cual basa su idea, habitualmente utiliza una cartografía básica muy sencilla y muy simple, precisamente porque lo que quiere es volcar los conceptos que el cliente le ha mostrado sobre una figura que es la del anteproyecto, ¿no? Por tanto, la cartografía base nunca es fiable. Habitualmente, arquitectos suelen utilizar la cartografía catastral para ello, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando el proyecto es aceptado, el encargo por parte del cliente hacia el arquitecto, pues lo normal es que se contrate los servicios de un topógrafo para que realice el levantamiento topográfico de la parcela sobre el cual proyectar con mucha más fiabilidad, ¿no? La realidad es que a menudo, debido a que la parcela puede presentar una forma plana o puede presentar una forma aparentemente regular, como un rectángulo o un cuadrado aparentemente bien definido, pues se omite el levantamiento topográfico realizado in situ por la misma información que se utilizó en el anteproyecto, ¿no? Y eso puede llevar a errores en el posterior. Pero sin embargo, aunque se encargue el levantamiento topográfico a un profesional, también puede que no solamente entienda que hay que reflejar los elementos físicos sobre el terreno, como pueden ser cualquier tipo de elemento de viario, bordillos, aceras, arboleda que pueda existir, elementos orográficos que determinen la topografía del terreno, también como todos los servicios de infraestructura, arquetas, telefonía, etcétera, y no considere el estudio en profundidad de los linderos de la finca, aun cuando estén materializados por un muro, por un vallado, por un cerramiento o incluso por mojones o hitos, ¿no? Siempre es normal que el topógrafo no profundice, si no se le insta a ello, a estudiar las características técnico-jurídicas del inmueble. Por tanto, el arquitecto, cuando recibe el levantamiento topográfico, que tampoco piensa en el impacto que pueda tener los límites, desarrolla su proyecto. ¿Qué ocurre? Que el mayor ajuste que el arquitecto debe hacer es el que atribuye a los retranqueos. Es decir, la vivienda, el edificio tiene que estar retranqueado una distancia del viario público y una distancia determinada de los linderos privados, ¿no?, con el resto de vecinos. Y esos son los parámetros que hace el arquitecto ajustar de una manera mucho más precisa el edificio, pero sin tener en consideración si el documento base que se le ha facilitado, es decir, el levantamiento topográfico, ha tenido un estudio de la delimitación de esa finca. Y, por supuesto, ni hablar de que si el documento base para realizar el proyecto es directamente la cartografía catastral, que es de una indudable precisión, ¿no? Sobre todo la incertidumbre que tiene la cartografía catastral en cuanto a la veracidad de esos límites sobre los cuales se muestra. Pues bien, cuando el proyecto continúa, se construye la vivienda, empiezan a aflorar los primeros condicionantes, la tira de cuerda o el acta del planteo ante el ayuntamiento para determinar si el viario y el retranqueo a viario se mantienen en orden, ¿no? Aquí podemos encontrar un primer inconveniente, y es que el lindero público no esté bien definido porque debe mantener una distancia, pues por ejemplo, al eje del viario, o tiene que tener un ancho de viario predefinido en el plan general, etcétera. Este aspecto
Habitualmente el arquitecto sí lo toma en consideración, pero si se fundamenta, una vez más, en una cartografía aportada por la propiedad, como puede ser la catastral, o en un levantamiento topográfico que no ha tenido una supervisión profunda de los límites, no solo privados, sino también públicos, pues puede tener el primer hándicap en este proceso, ¿no? Salvando este escollo, nos podemos encontrar que cuando terminamos la construcción de la casa, lo habitual es pues, proceder con su inscripción en el registro de la propiedad. Para ello es habitual la inscripción de la obra nueva, la georreferenciación de la huella del edificio, junto con la georreferenciación de la parcela. Y aquí es donde entra la primera vez que el técnico que genera la información georreferenciada para escribir en el registro puede detectar incoherencias entre lo que está escrito, es decir, las medidas superficiales, las medidas perimetrales de la finca registral, para con el terreno real del proyecto. Puede haber excesos o defectos de cabida, puede haber incoherencias en cuanto a colindantes y una serie de aspectos que pueden llevar al proyecto pues, a una imposibilidad de inscripción en el registro. Y por tanto, además de no mantener la protección que otorga este registro público, también impide, precisamente por el no acceso de esta información, a una financiación de los bancos, ¿no? Es decir, sin inscripción no se puede hipotecar ningún tipo de construcción. Por tanto, como desde Geopropiedad planteamos a nuestros clientes el proceso como debe seguirse. En primer lugar, tanto en la fase de anteproyecto como, por supuesto, en la fase de proyecto, es necesaria, como no puede ser de otra manera, tener una cartografía fiable del terreno con todos los elementos del terreno, pero además con una investigación detallada y pormenorizada de los límites de propiedad. Para ello hay que hacer lo que denominamos una auditoría geoinmobiliaria que va a ayudar a pronunciarse sobre las diferentes discrepancias que puede haber entre la información catastral registral y la realidad física, además de la realidad aparente de dominio que pueda existir en ese terreno. Una vez hecho eso, en esa misma auditoría geoinmobiliaria propondremos unos cauces para, si es necesario, rectificar o actualizar cualquiera de las informaciones incluidas tanto en el registro de la propiedad como en el catastro. ¿Con qué intención? Pues con la intención de que si en el futuro no solamente se va a realizar la construcción de una vivienda, sino también cabe la posibilidad de realizarse algún tipo de parcelación urbanística o segregación, que la información del perímetro de esa finca registral, que es el esqueleto y el fundamento del desarrollo de todos los proyectos que se van a realizar en el interior de la misma, tengan una fiabilidad legal y técnica suficiente para los proyectos. Por tanto, el siguiente paso después de la auditoría geoinmobiliaria es la actualización, que en nuestro caso siempre proponemos la inscripción de la representación gráfica georreferenciada de la finca de acuerdo a la realidad física y de acuerdo a la realidad contrastada con colindantes mediante un deslinde con todos y cada uno de los colindantes, incluyendo con el viario público, que en este caso no sería un deslinde como tal, sino una aprobación municipal de la alineación municipal y por tanto el límite público. Una vez hecho esto, ya el proyecto puede desarrollarse sin ningún tipo de temores, puesto que cuando se termine el proceso, que es la inscripción de la obra nueva, la huella sabremos con toda certeza que estará localizada dentro de los límites de la propiedad inscrita y por tanto el proyecto nunca podrá tener ningún tipo de incidencia. Por eso en Geopropiedad proponemos a nuestros clientes y a nuestros futuros clientes que contraten nuestros servicios para, por un lado, el levantamiento topográfico, inspección y auditoría geoinmobiliaria de los límites de propiedad y, finalmente, cuando se detecte la posibilidad de actualizar esta información, pues la inscripción gráfica georreferenciada de la finca en el registro de la propiedad. Nosotros hacemos todo el proceso y, por tanto, descargamos al cliente de cualquier tipo de carga a la hora de tramitar todos estos procesos. Y, finalmente, cuando el proyecto concluya, la georreferenciación mediante su certificado para escribir en el registro la georreferenciación de la obra nueva.